una corta introducción a los ejercicios, para ya a partir de esta introducción a los ejercicios vamos a tratar de recogernos y empezar a entrar poco a poco en el clima de ejercicios. Entonces, ya les he dicho que, bueno, se lo he dicho a algunos, no es lo mismo ejercicios espirituales que un retiro. Los ejercicios espirituales son un librito, escrito por San Ignacio, que es un manual de instrucciones. No es un libro espiritual como es el Kempis o otros libros espirituales que uno lee y medita. Esto es un manual de instrucciones. Miren, aquí tienen dos cosas ustedes. Esto que tienen ustedes aquí es una Biblia, ¿verdad? Es como un sagrario. Porque así como nuestro Señor Jesucristo está presente en el sacramento y se guarda en el sagrario, así nuestro Señor Jesucristo está presente en todas las páginas de este libro, en todas. Por tanto, es como un sagrario. Pero un sagrario necesita una llave para abrirse. La llave es esta. Esta es la llave. Y este es el sagrario. San Ignacio lo que nos ofrece es un método para aproximarnos a este libro. Leerlo, entenderlo y convertirlo en vida. Propiamente no es una doctrina diferente, distinta. San Ignacio solo nos invita a que Dios nos hable. Nos hable el corazón, nos hable a través de su palabra escrita, que es la Sagrada Escritura, y al término de los ejercicios con la contemplación para alcanzar amor, nos invitará a que sepamos descubrir su presencia, sus huellas, en todo, absolutamente en todo lo que vivimos, en nuestra vida ordinaria. Entonces, ¿cómo vamos a hacer este año los ejercicios? Se pueden hacer de muchas maneras. Para personas que están acostumbradas, como ustedes, a hacer ejercicios cada año, a veces conviene despertar el interés, porque el interés lleva detrás de sí la atención, y la atención suscita el deseo de Dios. Pero primero se trata de captar la atención y el interés. Entonces, pues se puede proponer un tema concreto y particular que vamos a seguir a partir de la palabra de Dios y de los ejercicios espirituales. Por ejemplo, yo he dado ejercicios espirituales, por ejemplo, no va a ser el caso de este año, pero sobre los salmos. Entonces, cada una de las meditaciones era un salmo, pero siguiendo el orden de las meditaciones del libro de los ejercicios. ¿Me entiende lo que digo? Utilizamos la llave de los ejercicios para acercarnos al salmo y comprenderlo. He dado ejercicios espirituales sobre un solo evangelio o sobre una etapa de la vida de Jesús. He dado ejercicios espirituales solo con los capítulos 1 y 2 del Evangelio de San Mateo y de San Lucas, los evangelios de la infancia. Y para meditar la pasión y la muerte, también, la pasión y la muerte vistos desde la infancia de Jesús. He dado ejercicios espirituales sobre, los acabo de dar una tanda y no los voy a repetir aquí porque me cansa repetir, pero los que acabo de terminar ayer, con una duración exactamente igual a lo que van a hacer ustedes, ha sido sobre el libro del Cantar de los Cantares, es la que he terminado. Muy bonito, han terminado encantado, me han pedido los folios, yo, no, los folios no, que luego me plagian, tengo ya la experiencia. Entonces, lo he terminado de dar, los tengo los papeles ahí en la habitación, o sea que los acabo de dar sobre el Cantar de los Cantares. Los he dado también sobre el Evangelio, solo con parábolas de Jesús en el Evangelio, solo con parábolas de Jesús en el Evangelio. El libro de Isaías, con las moradas de Santa Teresa, pero leídas desde los ejercicios espirituales de San Ignacio. Bien, pues yo les voy a proponer
un tema para ustedes, que va a ser a partir de 4 figuras, 4 personajes importantes para mí por lo menos, del Antiguo Testamento. 4 personajes. Procuraremos no ir saltando de uno en otro, sino cada día dedicarlo a un solo personaje, mañana y tarde, profundizar. Pero a partir de las 4 semanas o 4 etapas de los ejercicios. Yo voy desde el principio fundamento hasta la 4ª semana de ejercicio. Muy brevemente porque son pocos días, por tanto no se puede hacer un desarrollo grande. Pero así tenemos un personaje acompañante, no solo el sacerdote que nos suelta el sermón, sino tendremos un personaje de referencia en la Biblia que nos acompaña esa semana, que no será una semana sino un día, el último día medio, pero bueno, ese es mi proyecto. Estoy a tiempo si quieren otra cosa, porque yo pues sobre la marcha tengo mucha materia de darlo de muchas maneras distintas. Esa es mi idea. El primer documento propiamente del libro de los ejercicios es el llamado las anotaciones, que son una serie de consejos que San Ignacio pone. Yo lo tengo aquí subrayado en este viejo ejemplar que llevo conmigo, no sé cómo sobrevive, una en azul y otras en rojo. Las azules son las dirigidas por San Ignacio al que da los ejercicios, en este caso un servidor, yo. Y en rojo los consejos que da al ejercitante, son muchos menos los que da el ejercitante. Casi todas las anotaciones van en azul porque son para el que da los ejercicios. Las que son en roja son directamente para el ejercitante. Y principalmente San Ignacio, ¿qué le pide al ejercitante? Lo digo con mis palabras, no me pongo a leer para no hacerles demasiado largo. En primer lugar, San Ignacio pide al ejercitante una actitud de examen. O si ustedes quieren, una actitud de sospecha o de crítica para con nosotros mismos. Sospecha o crítica para nosotros mismos. A veces somos muy criticones con los demás o muy desconfiados con los demás. Yo creo que hay que aprender a ser desconfiados con nosotros mismos. Porque por desgracia la mayor parte de los engaños que caemos en nuestra vida pues son mentiras que nos decimos y las decimos tan bien que nos la queremos. Entonces, una actitud de examen, confrontarnos con la palabra de Dios. Mirarnos en este espejo. Y este espejo, hermanos míos, hermanas y hermanos míos, este espejo no es como el espejo de la madrastra de Blancanieves. Porque la madrastra de Blancanieves, el espejito siempre le decía: ¿quién es la más hermosa del reino? Tú, oh reina, eres la más hermosa. Pues este espejo no nos dice lo mismo. Por eso hay tentación de olvidarlo en una estantería. No nos pase como la malvada reina que terminó rompiendo el espejo porque no quería enterarse de que había otra más hermosa y sobre todo más buena que ella, que era un bicho. Actitud de examen, ¿vale? Cuando San Ignacio empieza a dar las anotaciones, dice: ¿qué se entiende por ejercicios espirituales? Y lo primero que dice: se entiende todo modo de examinar la conciencia. Eso es lo primero que dice, antes de hablar siquiera de oración. Todo modo de examinar la conciencia. Fíjense si para él era importante esa actitud autocrítica, de sospecha, de desconfianza, y luego dirá de meditar, de contemplar, de orar vocal y mentalmente. Por supuesto, el rosario en ejercicio, aunque pueda sonar más a oración vocal, es también ejercicios espirituales. No lo pongamos ahí como un apéndice pío y como si no tuviera ninguna importancia. Todo un modo de orar vocal o mentalmente. Segunda nota a tener en cuenta, después de la actitud de examen, la actitud de súplica, petición. Nosotros vamos a
aquí a pedir. Mire, menos el principio y fundamento de los ejercicios, que San Ignacio al principio no lo configuró como una meditación, aunque luego lo daba, todas las demás meditaciones que él propone empieza así. Bueno, empieza después de los preámbulos, pedir lo que quiero. Será aquí pedir gracia para, etc. Repite esas palabras un montón de veces. En cada meditación, propiamente. Pedir lo que quiero. Será aquí pedir gracia para. Esto es una forma de orientar la oración. ¿Para qué yo voy a ella? ¿Para qué voy yo, a lo mejor, a un comercio? Ir a un comercio sin una idea clara de lo que se quiere adquirir es peligrosísimo. Porque va a un comercio y a uno le apetece quedarse con todo, ¿no? Uy, esto me encanta, pero fíjese después, la tarjeta de crédito que pide gritos, pide primeros auxilios, ¿no? Porque la hemos dejado destrozada. Entonces, saber a qué voy. En la oración voy, particularmente todo se va a orientar, incluso el diálogo con el Señor, o al hacer silencio frente al Señor, pero orientado a pedir gracia para. Pues muchas cosas se aprenden practicándolas. Habrán oído muchas veces la expresión de a andar se aprende andando. Un idioma se aprende practicándolo, no simplemente estudiando gramática en un libro de texto. Hay que practicar un idioma para poder dominarlo. Lo mismo se diga de otras actividades como, pues yo qué sé, conducir un vehículo, etcétera, etcétera. Bueno, pues, a ser pobre de espíritu se aprende pidiendo, tendiendo nuestra mano interior, pedir, darnos cuenta de que no somos nosotros los que vamos a alcanzar la gracia que deseamos, el don que deseamos, que es un regalo y hay que pedir. La petición será importantísima. Y después, lo que San Ignacio llama el coloquio, intentar conectar con el Señor, aunque a veces sea difícil, aunque sea un puro acto de fe, porque yo me siente frente a la pared y solamente decir, ¡ay, qué bonito, qué blanca está!, pero no se me ocurre nada más. Hay que intentar conectar con el Señor, hablar aunque nos dé la impresión de que nadie nos escucha, o callar, pero con la certeza de que aunque parezca que hay un absoluto silencio, ese silencio puede ser roto interiormente, también por una voz interior. Eso es el coloquio. Ni echar sermones al Señor acerca de lo que debe hacer, ni tampoco abandonarse a una pura pasividad. Y luego, San Ignacio, esto es cómo comportarnos en ejercicio, en los ejercicios en sí. Luego, como otras actitudes para lo largo del día, San Ignacio pide generosidad en un doble sentido. Generosidad con el tiempo. No seamos cicateros a la hora de darle a Dios nuestro tiempo. Dar tiempo es dar vida. Porque si yo regalo a una persona, pues yo qué sé, este libro o este móvil, bueno, pues yo sé que si tengo dinero o lo ahorro me puedo comprar otro, igual o mejor. En realidad no pierdo gran cosa cuando doy cosas. Pero cuando doy tiempo, yo sé que ese tiempo no lo recuperaré jamás. Es un tiempo de mi vida que ha pasado y que no hay vuelta atrás. Dar tiempo al prójimo o dárselo a Dios es dar vida. Dar la vida no es simplemente una expresión romántica ni heroica. Dar la vida es dar nuestro tiempo. Ya sea dar nuestro tiempo para visitar enfermos, ya sea para sentarnos en una mesa de oficina a hacer las cuentas de la parroquia. Dando nuestro tiempo estamos dando nuestra vida. Y yo se la daré al Señor o se la daré a quien sea, pero bueno. No seamos generosos.
con el tiempo. Y seamos también generosos a la hora de tener el deseo desde el principio de los ejercicios de responder como María responde en el Evangelio de mañana, que es la Inmaculada. Aquí estoy, Señor. Aquí está tu sierva. Aquí está tu esclava. La esclava del Señor. Hágase en mí según tu palabra. La generosidad en ese doble sentido. Un sentido más concreto, material, dar tiempo, y otro sentido, si quieren ustedes, más místico, de por lo menos tener deseos de no negarle al Señor nada que nos pueda sugerir. Y por último, San Ignacio insiste también mucho en la cuestión del recogimiento. Evitar conversaciones inútiles, evitar, pues evidentemente, lo más posible el uso de tecnologías que nos llevan de aquí a muchos sitios y que pueblan nuestra imaginación, nuestra mente, ya que son pocos días. Yo comprendo que si fuese el mes de ejercicios completos, pues uno no puede desconectarse un mes entero, a lo mejor, de la realidad, pero cuando son poco más de 3 días y medio, tenemos que ser valientes a la hora un poquitín de ayunar, a veces lo más posible, algunas cosas pues no será posible, no se están pidiendo imposible, y cada uno tiene sus necesidades propias. Pero ayunar lo más posible de distracciones. Los ejercicios son también el tiempo de la merienda, son ejercicios. El tiempo del descanso, de las comidas, son ejercicios. Todo es ejercicio. Estamos de ejercicio. No es solamente venir a una plática y decir, bueno, pues ahora simplemente pues me voy a tumbar en la cama y voy a ver en internet las noticias del día o el último vídeo de YouTube. Aunque sea piadoso, no es el momento. No es el momento. Centrarnos. Bueno, dicho lo cual, esto como actitudes. Por tanto, recogimiento, silencio, no hacer ruido en los pasillos, tampoco, por supuesto, en la propia habitación, evitar conversaciones entre nosotros inútiles, guardar silencio lo más posible en las comidas y todo eso. Se pondrá en el desayuno música de fondo para que nos acompañe, no hay que esperar a que termine el último, no se da gracias en el desayuno, cuando uno vaya terminando se puede ir yendo. En las comidas, pues sí, vamos a escuchar unos de estos discos elaborados por las religiosas de la congregación que está en esta casa, de Cristo Rey, sobre santos, y nos lo ha traído don Esteban, y los iremos en el almuerzo y en la cena, ¿vale? Entonces, y guardamos silencio. Y ahora, yo les he dicho primero el texto, la llave, ahora vamos al tesoro, o el sagrario. Las dos cosas sirven. La llave del cofre del tesoro, la llave del sagrario, donde se encuentra el Señor. Vamos a crear un texto que es también un personaje del Antiguo Testamento, pero del que, por desgracia, seguramente no vamos a tratar luego en el resto de los ejercicios. Un personaje importante, pero lo vamos a capturar en un instante muy concreto de su vida. ¿Qué momento concreto de su vida este? Pues el capítulo 34 del libro del Éxodo. Y ya, si yo les digo el libro del Éxodo, ustedes me dicen, pues será Moisés. Pues aciertan, evidentemente. El personaje es Moisés. Son 5 o 6 versículos y no crean ustedes que yo voy a comentar ningún texto sin antes leerlo. Sea largo o corto, me importa. Yo comienzo con la lectura. El Señor ordenó a Moisés: labra 2 tablas de piedra como las primeras. Sube donde mí al monte, y yo escribiré en las tablas las palabras que había en las primeras tablas que tú rompiste. ¿Que tú rompiste? Sí. Recuerden ustedes, Moisés baja del monte con las tablas de la ley y se encuentra que el pueblo se ha dado a la idolatría, que se ha fabricado su Dios, un becerro de oro, y que está prosternándose y dando culto a aquella imagen. Y enfurecido, Moisés pues coge las tablas, para esto me molestaba yo en subir y bajar cargado con 2 piedras así de grandes, cogió, las tiró y las rompió.
Y el Señor, 2 tablas como las primeras, y sube conmigo al monte y escribiré en las tablas las palabras que había en las primeras tablas que tú rompiste. Prepárate para mañana. Sube al amanecer al monte Sinaí y espérame allí, en la cima del monte. Que nadie suba contigo, ni asome nadie en todo el monte. Ni siquiera las ovejas y vacas pastarán en la ladera. Labró Moisés 2 tablas de piedra como las primeras y subió al monte. Al amanecer, según la orden del Señor, llevando en su mano las 2 tablas de piedra. Y el Señor bajó en la nube y se quedó allí con él. Y Moisés pronunció el nombre del Señor. Y el Señor pasó delante de él, exclamando: Yahvé, Yahvé, Dios misericordioso y clemente, tardo a la cólera, rico en amor y fidelidad. Bueno, les he leído 6 versículos. Les sugiero que tengan en cuenta 6 puntos de oración breves, brevísimos, muy breves. Primer punto de oración, lo primero que dice Dios: labra 2 tablas de piedra como las primeras. La alianza es la primera alianza, ¿verdad? La primera alianza. Se ha roto. Materialmente ha hecho añicos las tablas de piedra. En nuestra vida, la vida desgasta mucho. En nuestra vida esa alianza que nosotros hemos hecho con el Señor también se va rompiendo. A veces con pequeñas cosas, con pequeñas infidelidades. No tienen que ser grandes traiciones a los Judas. A lo mejor es simplemente como Pedro, Santiago y Juan quedarse dormidos en Getsemaní cuando el Señor había pedido que velaran. A lo mejor es eso simplemente, pero la alianza se va deteriorando. Y conviene escuchar estas palabras dirigidas a mí. Aquí soy yo, Moisés. Prepara 2 tablas como las primeras, porque hay que rehacer una alianza rota. Yo tengo que revivir la alianza, refrescarla, para que no se me seque. Segundo punto, que le dice a continuación: prepárate para mañana. Pues yo le digo a ustedes lo mismo: prepárense para mañana, pero no en son de amenaza, por favor, prepárense para mañana, no, en son de amenaza no, pero prepárate, hay que preparar el corazón, hermanos míos, prepárate para mañana. Un encuentro con el Señor requiere, pues eso, un disponerse interiormente, lo que San Ignacio nos está diciendo en lo que he dicho anteriormente, la actitud de generosidad con el Señor, de atención, de escucha, que no cuenta el pasado, ni el nuestro ni el de los demás, ni hay que preocuparse excesivamente por el futuro. Hoy es, pues, nos centramos en el momento presente. Prepárate para mañana. Tercer punto, ¿qué le dice Dios a continuación a Moisés? Que nadie suba contigo, que ni siquiera las ovejas o las vacas pasten en la ladera de la montaña. Ustedes me dicen: uy, pues eso qué bien, yo las vacas las dejé en casa, no he traído ni ovejas ni vacas. ¿Qué se creen ustedes eso? Vamos a ver. El encuentro con el Señor requiere atención, por tanto, silencio para la escucha, soledad para evitar distracciones. Pero los israelitas no se marchaban nunca sin su ganado detrás, porque era un pueblo de pastores y eso era su riqueza. Ah, claro, pero si mi riqueza no es el ganado, puede ser que tengamos otros ganados. Y bien ganados, no perdidos. Ganados. ¿Qué son esas ovejas y vacas en mi vida? ¿Qué puede ser que yo me traiga aquí? A veces son excesivas preocupaciones. ¿Uno se puede librar de las preocupaciones así como así? No. No puede librarse. No le pide a Moisés que se libre de las ovejas y de las vacas y las sacrifique todas, no. Simplemente que no las lleve a pastar allí.
Porque el monte es el monte de Dios, no el monte para que coman las vacas. Este tiempo es tiempo de Dios. Algunas personas, yo se lo aseguro, y llevo ya, dentro de poco, cumpliré ya casi 40 años dando ejercicios espirituales. Algunas personas me han dicho, padre, yo vengo a ejercicio con un gran deseo de resolver un problema que tengo. Y yo le he dicho con las mismas, diga, si no ha pagado todavía la pensión a las monjas, márchese antes de que le quieran cobrar. Padre, ¿por qué? Y digo, porque a ejercicios espirituales no se viene a resolver problemas, se viene a crearse unos problemas. A crearse problemas. O sea, si usted tiene un problema, puede ser que salga con 5. Otra cosa es que también saldrá con instrumentos y deseos de resolverlo. Pero a resolver el problema yo lo dudo. Y si de luego se va a centrar en ese problema, mire, no desperdicie los ejercicios espirituales. Otro año, cuando haya resuelto el problema, ya viene aquí más tranquilo y ya está. Pero ahora no. Se lo he contestado así con las mismas. Oh, ¿qué cosas dice, padre? ¿Qué cosas dice? No se marcharon, se quedaron. Pero bueno, alguna después me ha dicho, alguna persona me ha dicho, sí, tenía usted razón. Bueno. Pues esas son las vacas y las ovejas que hay que dejar. Intereses, preocupaciones. No deben, esos intereses, esos problemas y esas preocupaciones, no deben alimentarse con un tiempo que le vamos a regalar a Dios. No deben alimentarse con un tiempo que le regalamos a Dios. Por tanto, que las ovejas y vacas no pasten en esa montaña. ¿Entienden lo que les digo, no? En sentido metafórico todo. Cuarto punto. Ahora ya Dios calla y Moisés responde con obras, no con palabras. ¿Qué hizo Moisés? Dice Moisés, subió, madrugó y subió a la montaña del Sinaí. Madrugó. Hay que madrugar. No tengan miedo porque las laudes no son hasta las 8:30, hombre. No es que nos vayamos a tener que levantar a las 5 ni a las 6, en fin. Madrugar es una actitud espiritual. Madrugar no es cuestión de poner la alarma antes o después. Madrugar es una actitud de disponibilidad para con Dios. No dejarse llevar por esa pereza interior. Hay que andar tras lo que buscamos. Pues si lo que buscamos parece que se nos escapa, pues a correr más. Así. Y el encuentro lo ha planeado Dios. Por tanto, no se realizará ese encuentro si nosotros no ponemos de nuestra parte lo que sea posible. Dios hará el resto, pero de nuestra parte lo posible. Madrugar para Dios. Quinto punto. El Señor bajó en la nube. ¿Podrías cerrar tú que estás más cerca de la puerta? Bueno, cuando tú... que si no me distraigo yo también, estoy viendo a algunas personas por ahí ya. El Señor bajó la nube y se quedó allí con él. Fíjense, lo fundamental no es que Moisés haya subido a la montaña, su esfuerzo, mira, banda, y de madrugada aquí, y yo subiendo y además cargado con 2 tablas. Eso no es lo definitivo, por mucho que hubiera subido, no se hubiera encontrado con Dios, vamos, ni ahí ni al Kilimanjaro, vamos, no se hubiera encontrado con Dios. Lo definitivo es que Dios bajó, el Señor bajó en la nube, apreció el esfuerzo de Moisés, pero lo definitivo es que Dios también bajará a nosotros. Hay que despertar nuestra fe, que a veces se duerme, despertar y avivar nuestra esperanza, volver a encender nuestro amor, nuestra caridad, ese amor primero del que se reprocha a la iglesia del Apocalipsis que se le ha enfriado. Sexto punto, y no les doy más la lata, en la montaña dice, Moisés pronunció el nombre del Señor, el nombre que le había revelado en la zarza ardiente, hacía ya tiempo, pronunció el nombre del Señor. Y esa tendría que ser nuestra aspiración y nuestra tarea en ejercicios. Invocar el nombre del Señor. Repetir, alabando, suplicando, dando gracias, pidiendo perdón.
pero insistiendo como aquella viuda que pedía justicia a un juez inicuo que nos pone como modelo Jesús. Al final le hizo justicia no porque se hubiera convertido en una buena persona el juez, que le importaba un pimiento los problemas de aquella viuda, sino para que dejase de darle la lata. Pues hay que, con esa insistencia, pronunciar el nombre del Señor en todo tipo de interpelación a Dios, de súplica. No tengamos miedo de ponernos fuertes, un poco bravos con el Señor. Él lo tolera bastante bien, es bastante paciente. Entonces, con estos 6 puntos, pues ustedes, bien si todavía no están demasiado cansados, mañana por la mañana si se despiertan temprano porque echan de menos su cama y tal, pues ya van aprovechando el tiempo antes de rezar las laudes para ir considerando un poquito estos puntos y de esta manera preparando el corazón. ¿De acuerdo?